carrera de arquitectura. Muchísimas gracias, arquitecta Marlene Víctor Estrada, por esta entrevista. Nos vamos a presentar. Yo soy Giselle María Espinosa Ruiz y ella es mi compañera Ana Luz Castillo Ayora. Y es un placer estar en este día con usted. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Marlene Víctor Estrada. Soy arquitecto de profesión. También estudié en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. Soy cuarta generación de la carrera y pues bienvenidos y un gusto recibirlos. Gracias. Gracias. ¿Le gusta su carrera? Fíjate que sí. Yo yo decidí estudiar arquitectura desde muy joven. Iba a la secundaria cuando yo decidí qué es lo que quería hacer, como que siempre tuve muy claro qué era lo que quería hacer, por diversas razones, ¿no? O sea, siempre me ha gustado dibujar, aunque te confieso que no me dedico a proyectar, pero me gustaba mucho el poder dibujar, el poder plasmar una imagen que me gustara, pero siempre me gustó como el dibujo más de paisaje, de paisajes, de casas. Entonces como que siento yo que mi vocación fue descubierta desde muy chica, ¿no? No tuve ese conflicto cuando iba a la prepa y que te empiezan a hacer los test, etcétera. O sea, yo ya iba muy firmes con qué quería hacer, y cuando yo estuve en secundaria, más o menos, como a los 13, 14 años, tuve la oportunidad de ver una maqueta gigante, una maqueta de un arquitecto de un despacho muy reconocido que es Iturbe, del arquitecto José Iturbe, de su despacho, y yo me quedé impresionada con el trabajo tan detallista a una escala, te puedo decir, tal vez un tamaño como la mesa. Era todo un conjunto residencial. En aquel entonces estaba en desarrollo un club que está cerca de aquí, un club de golf, se llama Campestre Izar, y había un desarrollo muy prometedor al lado del lago residencial. Entonces como que esa parte a mí me enamoró, fue donde dije, no, yo quiero hacer esto, ¿quién lo hace? Y leí que en la plaquita decía, despacho de arquitecto José Iturbe. Y dije, no, pues yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, como que fue donde a mí, en realidad, como que me noté realmente 100% segura de que yo quería hacer eso. No sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía ni los medios, pero yo dije, esto es lo que yo quiero, a esto me quiero dedicar yo. ¿Cuál fue su primer trabajo cuando culminó su carrera? Mira, yo en realidad trabajé desde antes de salir la carrera. Yo trabajaba en ese club de golf, tuve la oportunidad de llegar muy chica, y con esa esperanza, ¿no? Yo sabía que ahí llegaba la gente que tal vez yo podía conocer para poder entrar a un despacho o a un buen despacho. Entonces yo empecé a trabajar, en realidad, empecé a dar un servicio social cuando tenía 20 años, iba a cumplir 21 años, y me dieron la oportunidad, mi primera oportunidad que me le dieron fue en un despacho que se llama Artec, del arquitecto Francisco Guzmán y asociados. Entonces ahí pedí mi oportunidad y me la dieron. Me quedé 6 meses con lo del servicio y después me quedé 6 meses más trabajando para el despacho, en realidad como residente de obra, porque acá en realidad era trabajo de obra, y más como residente que como dibujante. Otra cosa, fui residente y estar a cargo de la obra. Ese fue mi primer empleo. Tenía 21 años más o menos. ¿Cuáles fueron los obstáculos que se le presentaron cuando era estudiante? Híjole, fueron principalmente económicos. Fue como lo más duro, porque la carrera, pues, aparte de que es bastante
consume bastante, necesitas mucho compromiso, si es que realmente vas con esa vocación, económicamente, y como yo ya debía trabajar para cubrir los estudios, entonces era el tiempo, porque yo tenía siempre que llegaba a los talleres, te lo confieso, era como de, yo tenía muchas ideas para hacer, pero por tiempo entre que vete a trabajar, porque aparte del servicio, yo trabajaba los fines de semana, entonces era como que corre al trabajo el fin de semana, corre al servicio, que era ya un trabajo de medio tiempo, y luego corre a la escuela y luego llega a hacer proyectos. Entonces, ese fue como pues no mi traba, pero sí fue como lo más difícil, ¿sabes? El yo no poderle dedicar el tiempo y desarrollar todas las ideas que de repente me venían a la cabeza por falta de tiempo. ¿Tiene algún concepto propio de arquitectura? No, no tengo un concepto propio. Yo de verdad que admiro toda la arquitectura. Yo creo que la arquitectura está en todos lados. No tengo un concepto favorito porque respeto mucho los tiempos. Entonces, al respetar yo los tiempos, me doy cuenta que cada tiempo, que cada arquitecto, al decir tiempos me refiero a épocas, tienen su propio, ahora sí que estilo o su propio sello de arquitectura, y creo que tú como arquitecto puedes llegar a cultivarte y decir, bueno, yo puedo, me gusta esto de aquí, me gusta esto de acá. O sea, no me gusta casarme con un estilo, porque como que siento que la riqueza de la arquitectura está en muchos lados, o sea, desde a lo mejor en la naturaleza, desde a lo mejor la gente que de repente es como le gusta mucho como representar en la arquitectura su cultura, o sea, como que no tengo un gusto propio por un solo estilo, me encanta en realidad todo. ¿Me podría mencionar los lugares en los que ha trabajado y las actividades más relevantes que ha desempeñado? Sí, mira, estuve trabajando, como te lo comento, en esta empresa, se llama Artec, fui residente de obra, bueno, empecé como auxiliar de residente, en realidad era supervisar obra, dar los recorridos, leer los planos, etcétera, ¿no? Es como empecé. De ahí, al año de estar en esa empresa, me ofrecieron lo que menos me gustaba a mí de la carrera de la estructura, una materia que se llama estructura. Hay estructura de concreto y estructura de acero. En algún momento en aquel entonces llevábamos esas dos materias y no me gustaban. O sea, a mí me gustaba el dibujo, colorear, etcétera, y no me gustaban esas, no lograba entenderlas. Ese era mi mayor conflicto en la carrera, que yo no lograba entender esa parte. Y la vida me llevó justamente a un lugar con un ingeniero, se llama Roberto Chávez, sigue activo, tiene su negocio, lo desarrolla, y justo lo que a mí menos me gustaba es donde llegué, ¿no? Que era hacer estructuras metálicas. Entonces, cuando yo llego ahí dije, pues qué ironías, porque es lo que tal vez menos me gusta de la carrera, lo que a lo mejor menos se relacionaba para mí con la arquitectura, era más como, para mí era como más de ingeniería. Y llegué ahí, cuando yo llego ahí, me doy cuenta pues que en realidad es bien importante, y logré entender en realidad las estructuras, pero estando dentro de. De ahí me ofrecieron trabajo con el despacho de Legorreta Sepúlveda, estuve 2 años, y de ahí, que fue hasta el 2019, porque yo en RHO estuve casi 7 años, entonces luego de ahí me fui a Legorreta, estuve 2 años y medio, y de ahí, cuando se terminó el trabajo en el despacho, que sigo teniendo contacto con ellos, pero no tenían obra en Valle, me casé en ese año, en el 2017 yo me caso, entonces en el 2019 me embarazo de mi hijo y nace mi hijo, se acaba la obra y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces dije, bueno, yo creo que es momento de yo empezar por mi propia cuenta, pues a hacer lo que sé hacer, ¿no? O sea,
hacer obra, diseñar, o sea, empecé como a moverme en decir, pues voy a diseñar, voy a decir que sé hacer esto, que sé hacer lo otro, etcétera, etcétera. Y a partir del 2019, principios del 2020, me volví independiente. Entonces sigo trabajando por algunos despachos, pero en realidad mi tiempo completo está ya como independiente, ya con un grupo de residentes, bueno, un par de residentes, y se han venido dando las cosas bien, ¿no? Sobre todo me he dedicado al tema de construcción, de construir, no de diseñar ni de supervisar, sino más a desarrollar proyectos que otros despachos envíen. Eso es a lo que me he dedicado del 2020 a la fecha, o sea, llevo poquito, pero ahí vamos. ¿Alguna mala experiencia durante su carrera o en el campo laboral? Pues mala experiencia como tal no, pero pues sí te topas con momentos difíciles a veces, con gente difícil, con tiempos difíciles tal vez, no sé, pero te puedo decir que malas experiencias que yo diga, híjole, esto sí no lo quiero en mi vida. En el momento a lo mejor es traumante, a veces la impotencia o a veces la carga de trabajo que dices, aunque te gusta tu trabajo, dices, ya no puedo. La presión de los tiempos, de decir, tengo que salir en tal tiempo y no puedo. Pero te puedo decir que momentos así, momentos difíciles, los cuales yo diría, yo ya no quiero, o fue un momento muy complicado, pues la verdad es que en estos momentos no lo veo así, ¿no? Han sido retos que me han ayudado como a crecer, a madurar y a lo mejor muchas veces a rediseñar la forma en la que estoy haciendo las cosas. Me ayudan como a despertar, pero malos momentos o momentos duros y difíciles no, pues no lo tomo así, lo he tomado como dónde voy a poder mejorar, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado a lo largo de la carrera? Pues mi mayor reto, en realidad, pues no, mi mayor reto yo creo que fue probarme a mí misma que sí podía, porque llegó un momento en el que decía, es que yo ya no puedo, es que ya no, te confieso que cuando yo entré a trabajar con esta empresa Artec, yo recuerdo que entré como auxiliar de residente, pero en un momento mi jefe se va, yo estaba cursando sexto semestre y se fue mi jefe y me dijeron, no, pues es que ahora tú sabes esto y tú te quedas a terminar, ¿no? Y dije, bueno, pero es que yo no sé, o sea, yo sé ejecutar, etcétera, etcétera, pero yo no sé, en ese entonces yo no sé estimar, yo no sé presupuestar, yo no sé hacer muchas cosas que mi jefe hacía, entonces yo no me puedo quedar. Y creo que ese fue un momento que yo sentí mucha presión y mucha carga y mucho compromiso. Entonces, dije no. También cuando yo estuve en cuarto semestre de la carrera, se me metió a la cabeza irme a Toluca. O sea, no sé por qué, pero todo el mundo decía, no, es que Toluca, es que el TEC, es que Toluca. No, dije, yo quiero irme a Toluca y conseguí una beca en VM. Y ahí, o sea, ahí me tienen que agarro mis cosas, voy y hablé en el departamento administrativo de la carrera aquí en el TEC, pues doy mi baja temporal porque me voy a ir. Y recordándolo ahorita creo que fue el momento más duro. Me ayudó mucho, me fui a capricho de mi familia. Mi familia dice, bueno, si aquí estudias arquitectura, ¿para qué quieres ir a estudiar arquitectura a Toluca? Pues. Y además yo me iban a regresar, o sea, yo llevaba 4 semestres y iban a regresar a primer semestre. Entonces, pero yo tenía tantas ganas y me vendían tanto el tema de que Toluca y que allá sí sirve y acá no sirve. Bueno, tantas cosas, ¿no? En aquel entonces, que agarro y que me voy. Pues ya como estuve un año, me fue bien en la escuela, pero era muchísima presión. Yo dependía de una beca en una escuela carísima que yo no podía pagar.
a duras penas a veces podía pagar el semestre acá. Y recuerdo que estuve 2 semestres allá, aprendí mucho, de los profesores aprendí mucho, pero también la vida me enseñó muchas cosas. Y me enseñó porque después me regresé, problemas familiares, me tuve que regresar, como que me deprimí porque me sentía fracasada, porque sí, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, ya venía, yo no quería que nadie me viera, yo no quería que me preguntaran que por qué ya me había regresado de allá. Y pero ya llegó un momento en el que yo ya no podía con la presión, ¿no? O sea, con el tema económico, con el estar lejos de mi familia. Me cayó el 20 que me habían regresado, o sea, había perdido 2 años y como que todo se me juntó y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces vine, yo no di baja temporal, yo di baja definitiva del TEC, porque yo no que yo cuando me fui muy soberbia, si ustedes quieren, y dije, yo no voy a regresar, una vez firmo baja definitiva. Me decía en aquel entonces, yo no sé si aún esté Rogelio, no des tu baja definitiva. No, sí, yo no voy a regresar. Y firmé definitiva. O sea, sin consultar a mis papás, sin nada, y órale, para Toluca. Cuando yo regreso, pues cómo iba a regresar al TEC si yo había tenido baja definitiva. Me había ido bien allá porque yo logré mantener 95 de promedio, pero entraba una materia, era inglés, ya tenías que llevar. En aquel entonces, en el TEC no nos exigían el inglés, entonces allá te lo exigían desde el nivel 1 hasta el nivel 5. O sea, cuando tú terminabas la carrera tenías que hablar fluido el inglés. Y he sido malísima para inglés. Entonces recuerdo que como que eso fue lo que me pegó mucho, no la carrera. O sea, yo llevaba un buen nivel gracias al TEC, gracias a profesores del TEC, pero el inglés me partió y dije, no puedo. Y hizo que me regresara y aparte tenías que pagar el idioma aparte. O sea, eran muchas cosas. Sentí mucha presión familiar. Falleció mi abuela en ese año. Yo vine, pero no me pude estar los días que yo quería estar con mi familia. Me tuve que regresar. Y pues época navideña nos tocó hacer allá, a veces le llaman verano y en invierno pues es invierno, tenía que ser curso de invierno porque no había logrado meter una materia, entonces me tuve que regresar pasando la Navidad y pues Toluca solo, acá de perder a mi abuela, el inglés era mi pesadilla, o sea, como que dije ya no puedo, renuncié y me regresé. Y después me dice mi mamá, ¿qué vas a hacer? Y yo, no sé, voy a ir al TEC. Y me dice mi mamá, ¿te acompaño? Y dije, no, porque esto yo cometí mi error y yo lo tengo que resolver. Entonces, ahora que lo recuerdo, creo que ese fue mi momento más difícil. El saber si yo iba a seguir, iba a lograr como que mi sueño, o me retiraba y me dedicaba a otra cosa, pero yo no me veía en otra cosa. Y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ahora qué voy a estudiar, ni modo que ahora para acabarla de amolar me meta a otra carrera que ni siquiera me guste. No, pues estaría yo más perdida. Y anduve insistiendo mucho. Y en aquel entonces en el TEC había una arquitecta buenísima, para mí una de las mejores en su exigencia y en todo falleció muy joven, se llamaba Suheil Rodríguez, si no me equivoco. Y hablé con ella, una mujer para mí que yo decía, pues yo quisiera ser así cuando yo termine la carrera y tener esa personalidad. O sea, yo la admiraba mucho y su esposo la acompañaba a dar la clase y yo recuerdo que yo tomaba clases con su esposo, porque su esposo también era arquitecto, se llamaba Miguel. Yo tomaba clases con su esposo en la cafetería, porque a mí ya no me habían aceptado de regreso. Pero dije, yo no voy a perder. Y entonces llegamos a un acuerdo y me dijeron, si estás de acuerdo, pues a lo mejor yo no te puedo dar un papel, pero te puedo enseñar, seguir enseñando para que tú no te atrases. Y me empezó a enseñar bastantes cosas que yo ni con los profes en el TEC logré ver, ¿no? O sea, como que me dedicaron el tiempo, no me pidieron nada a cambio. Él acompañaba a su esposa a dar la clase,
y se quedaba conmigo, a ver, y vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer lo otro. Y llegó un momento en el que dije, voy a ir a hablar con el director, pues que el director me diga que no, y sí, la regué, sí, esto, voy a ir a hablar. Traje mis boletas, todo, afortunadamente mis calificaciones me ayudaron mucho. Eso fue antes de yo entrar con Artec y todo, y a ver, pues quiero regresar, estas son mis calificaciones, por favor, denme una oportunidad, etcétera. Y pues mira que Dios fue bien grande y él me dio la segunda oportunidad para poder terminar la carrera. Pero recordándolo, ese fue el momento más difícil, porque o estudiaba arquitectura o me olvidaba y me decían, o empieza de ceros, pero ya eran 3 años, o sea, yo ya me había echado 2 años en el TEC, más el año que perdí, o sea, dije, no, yo, ¿cuándo voy a salir del TEC? Y sí, ese fue, eso ha sido lo que más, pero creo que me marcó muchísimo porque logré ver los dos niveles o sea, logré ver lo que me comentaban por mi propia experiencia de Toluca. Dije, no es cierto, Toluca no es esto. Las escuelas son buenas, sí, pero al final del día el que determina quién quiere ser eres tú. Y de ahí fue cuando dije, voy a empezar a trabajar y voy a empezar a esto, etcétera, etcétera. O sea, no quedarme con lo que nada más la escuela nos ofrecía, porque es muy poco el tiempo y te limita bastante el tiempo. Entonces dije, no, yo voy a aprender y voy a esto y voy al otro. Y me motivé bastante cuando me dijeron, sí puedes regresar. Esa fue. ¿Con algún arquitecto famoso que se identifique? Con algún arquitecto famoso, sí. Con el arquitecto Ricardo Legorreta. No me identifico, sino más bien lo admiro. Admiro a muchos, ¿no? Pero con él como precursor de la arquitectura mexicana, me gusta mucho su estilo, ya el señor ya no está, pero más que nada la pasión que sentía por su profesión, lo que más le admiro, más que identificarme, y bueno, a mí me gusta y me apasiona lo que hago. Ha sido eso. ¿Alguna frase de un arquitecto famoso? Fíjate que justo de él, en una entrevista que vi, que me recomendó un amigo, una frase bien bonita que dice que la arquitectura debe envejecer con dignidad, sus obras y la culminación de las obras, al final de una edificación, hacer la edificación de forma que pueda envejecer con dignidad. Entonces, esa frase me gusta mucho porque creo que se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? O sea, en lugar de decir, híjole, la tengo que mantener súper bien, súper limpia, súper esto, no, o sea, que la misma construcción te vaya diciendo a través de la huella que el tiempo va dejando en ella, el tipo de personalidad que tal vez la diseñó y la pensó. Eso es lo que me gusta bastante, en lugar de estar gastando a lo mejor todo el tiempo en mantener algo que tarde o temprano va a estar fuera de tiempo y fuera de tono. Entonces, envejecer con dignidad, y lo aplico pues para uno mismo, ¿no? Envejecer con dignidad en lugar de andarla ahí haciendo al pato de sintiéndote que chavo rúcula, etcétera. Entonces, como que esa frase me encanta, esa me gusta mucho. ¿Y qué hace en sus tiempos libres? En mis tiempos libres, ahora que soy mamá, pues prácticamente trato de dedicárselas a mis hijos, a mi hijo, perdón, a mi familia. Es poco el tiempo que tengo y la verdad es que mi hijo tiene ya 2 años y medio y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo va creciendo? Entonces como que trato de pasarla con él, de no seguirme perdiendo esos momentos que tiene. Entonces pues me olvido de todo lo que soy y me olvido de todo lo que tengo o todos los compromisos que a veces tengo. Entonces con él sé que es muy poco el tiempo que le dedico porque últimamente hemos tenido mucha carga de trabajo, pero sí, es él, y creo que esa es la obra más importante que la vida me está presentando.
Entonces disfruto el tiempo con él y trato de pasar sobre todo tiempo con él. Así sean 5 minutos, pues abrazarlo, jugar, consentirlo es lo que más hago ahorita y trato de hacer porque sé que también no va a ser eterno. Bueno, pues muchísimas gracias por brindarnos este espacio y tiempo para esta entrevista. Se lo agradecemos mucho. Gracias a ustedes, gracias por darse el tiempo de venir hasta acá. Muchas gracias. Gracias, pues gracias a todos.